Sin importar el momento del día en el que este video sea reproducido, esperamos sea de su agrado y cumpla con el objetivo de informar con respecto a la lógica y la ética del abogado. Para la exposición del mismo nos encontramos con la participación de la compañera Zenia Mendoza, Cintia Patiño, el compañero Freddy Loor y quien les habla, Yanara García. Como introducción es relevante considerar las palabras de Ulpiano, quien menciona que el derecho consiste en 3 reglas o principios básicos: vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Es el arte de lo bueno y lo equitativo. Nos vemos envueltos en un país lleno de estereotipos, que ha detallado o definido al abogado como una persona inmoral. Sin embargo, es relevante precisar que los abogados nos vemos envueltos en la generación o en la formación de valores laicos y relevantes para ser un líder que, a más de ver las necesidades de un individuo, se enfoque de manera objetiva en la realidad social. La ética jurídica ingresa dentro de la deontología como una rama que estudia los deberes de los profesionales dentro del derecho, estableciendo cómo éste debe desarrollar el derecho y cómo éste debe considerar los principios más importantes para el ser humano con la finalidad de lograr la felicidad, la cual se enfoca en generar el bien común para los seres humanos. Un derecho bien ejecutado implica que se tenga en consideración la legalidad de la norma y de los procesos judiciales. La lógica o filosofía se enfocan en razonar, es decir, en generar un orden mental para encontrar la verdad. Las operaciones de la mente se generan por pasos sencillos. En primer lugar, encontramos la aprehensión de raciocinio, que implica que, obtengo la información y mi cerebro la ha captado. Y de ella puede producir una expresión, sí, pero para que esta sea emitida se debe generar un juicio. Y aquel juicio es un acto por el cual nuestro entendimiento afirma o niega algo de algún ente. En derecho se puede afirmar el cumplimiento de una obligación o negar una arbitrariedad. Pero para que esto suceda se vuelve prescindible generar silogismos argumentativos. ¿Qué implica esto? Que se logre el análisis de ideas por medio de ¿qué? De la primera oración gramatical, con la finalidad de que ésta genere diferentes preposiciones dentro de un tema. Por ejemplo, existen silogismos simples como el artículo 189 del Código determina el robo, mencionando o violencia tendrá una sanción de 5 a 7 años. Solanda le robó el teléfono a Víctor. En consecuencia, debe ser recluida con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. La primera oración generó 2 proposiciones diferentes, pero en aquellas proposiciones encontramos la existencia de una premisa normativa, el artículo 189 del COIP. Encontramos la premisa fáctica, es decir, el acto, Solanda le robó un teléfono a Víctor, y por ende encontramos una conclusión de toda esta principal norma, que es el hecho de que Solanda va detenida. Esta es la conclusión, es decir, la consecuencia por el acto. Cuando se da una argumentación compuesta, existe una disyunción entre varias partes. Es aquí donde se genera la adversidad dentro de los procesos judiciales. Por ejemplo, el artículo 189 determina el abuso de confianza. Abuso de confianza es quien disponga de bienes patrimoniales de terceros que hayan sido entregados con la intención de cuidarlos, pero los ponga a disposición propia de manera arbitraria. Este tendrá una sanción de 1 a 3 años con pena privativa de libertad. Si Nexar dispone de sí mismo y abre un negocio en la casa que Nancy le entregó con el fin de que éste lo cuide, pero solo hizo aquel acto por 5 días, ¿tiene pena de privativa de libertad de 1 a 3 años? Esta es una de las proposiciones que se generan. Es decir, Nexar cometió abuso de confianza al abrir un negocio en la casa que Nancy le dejó cuidando, pero si solo fue por 5 días. No fue un acto permanente, no fue todo el tiempo que Nancy le dejó cuidando. Entonces, es aquí cuando se genera una conclusión a la cual debe llevar el juzgador
por medio del análisis del silogismo generado por la norma en base a la acción. Es aquí donde se vuelve prescindible que toda persona que participe dentro del proceso judicial conozca sobre la ley, conozca sobre la norma, conozca sobre justicia, conozca sobre la finalidad de todo esto que es el bien común, con la intención de que al momento de formar silogismos, que es algo que se realiza de manera constante dentro de actos, dentro de demandas, dentro de contratos, dentro de exposiciones de alegatos y pruebas o dentro de sentencias, todo esto implica que se generen silogismos objetivos en base a la realidad social, es decir, a la acción, en base a lo estructurado en la norma, y con ello se puedan dar conclusiones. Más allá de las características de la lógica y la deducción en la argumentación jurídica, es relevante tener en cuenta el carácter práctico y la vincularidad del derecho dentro de el actuar de los abogados. Como es de conocimiento, el derecho debe ser aplicado dentro de un Estado de manera práctica, considerando los artículos normativos en cuanto a lo que se debe y no se debe hacer y sobre quiénes deben ser aplicados, porque no significa que al existir una norma todas podamos saber ser aplicados. Hay un doctrinario, Robert Alexis, que hace un análisis de la argumentación jurídica en base al silogismo y alega la necesidad de que se estructuren reglas o formas para argumentar, formas para determinar diferentes proposiciones en los silogismos con la finalidad de que sean lógicos y de que se pueda realizar una valoración objetiva de los mismos. Entonces, el hecho de unir la lógica con el derecho implica que el derecho o el abogado o quien aplique el derecho lo realice de forma objetiva, generando la actividad argumentativa dentro de cada una de las situaciones en las que se encuentre. Posterior a esto sigue mi compañera. Buenas tardes, compañeros y abogado. Mi parte es la ética y el derecho. Para el autor Miguel Hernández nos hace referencia que la ética o filosofía moral es la ciencia filosófica que trata de la rectitud y la bondad. Hace referencia a la importancia de la ética en la formación del profesional del derecho, ya que plantea problemas importantes. Este asunto ha sido objeto de debate desde hace muchos años, tanto en la filosofía del derecho como en la teoría del derecho, puesto que ambas disciplinas han tratado de desentrañar la relación que existe entre el derecho y la ética. Para recordar que la ética profesional es el espíritu que anima la profesión y da sentido a su práctica. Por tanto, la abogacía como profesión que tiene por objeto la búsqueda de la justicia está regida por ciertos principios de naturaleza, como lo menciona el autor, ética que prescribe los deberes del abogado en su práctica profesional, contribuyendo a la realización de los distintos valores éticos vinculados con el derecho. El fin de la actividad que ejerce el abogado es realizar la justicia por medio del derecho. Toda profesión ha sido creada para satisfacer las necesidades del grupo social al que se dirige, mas sin embargo, la abogacía como una actividad profesional tiene como propósito fundamental la búsqueda de la justicia. Es el valor fundamental que debe estar presente en toda profesión del derecho, considerado como el valor jurídico por excelencia, ya que proporciona seguridad y certeza en la vida social. Incluso se ha llegado a estimar que la justicia es la virtud fundamental del ser humano, del cual se derivan todos los demás principios que deben regir su comportamiento. La justicia es la idea fundamental que debe inspirar al derecho. El profesionista en general y específicamente hablando del abogado se debe a la sociedad y el bien común. Por esa razón, el profesional del derecho debe en todo momento preservar el honor y la dignidad de la profesión, ya que no es suficiente que tenga un vasto conocimiento de las leyes y aplicación de las mismas, sino que el abogado requiere efectuar una labor adecuada y ajuste a los principios éticos. Por lo consiguiente, es necesario que crezca y se privilegie del interés social y disminuye sin disminución de la dignidad al interés personal. En pocas palabras, el abogado debe estar siempre cervical
a prestar sus servicios profesionales de una manera eficiente y eficaz. Los abogados representan a sus clientes cuando estos atraviesan situaciones de gran vulnerabilidad, por lo que es importante que velen adecuadamente por sus intereses en el cumplimiento de la ley. Podemos definir a la ética profesional del abogado como un conjunto de obligaciones y deberes que rigen en su práctica profesional y garantizan la máxima protección del cliente. La norma es lo que lo diferencia, lo bueno y lo malo, moralmente hablando. ¿Cuál es el parámetro que sirve para determinar la bondad, la malicia de nuestros actos libres? Bueno es lo que le conviene a la naturaleza de un ser y malo es lo contrario. Si una acción es tal que a esa naturaleza se ajusta lo que le convenga, esa acción será buena, caso contrario sería mala. La norma de la bondad y de la malicia la moral es la naturaleza humana, integralmente considerada animal racional social creado. Podemos resaltar que siempre serán condenados por la ética el asesinato, el adulterio, el robo, la mentira, el suicidio como malos, porque implica en ciertas medidas privaciones del ser. La conciencia moral de la gente formada no deja hoy en duda que los fines esenciales del hombre son la autoconservación, incluyendo la integridad corporal y la estimación social, el autoperfeccionamiento desde el punto de vista físico, espiritual, incluyendo el desarrollo, las capacidades para el mejoramiento de sus condiciones vitales. Sin embargo, para poder alcanzar los bienes de desarrollo moral, los seres humanos necesitamos reglas, es decir, directrices que le orienten en las circunstancias que van encontrando a lo largo de la vida. Gracias. Hola, mi nombre es Freddy Lor y les hablaré acerca de la lógica y la ética del abogado. El libro en cuestión que está siendo sujeto a análisis nos manifiesta que, estrictamente hablando, todo principio ético es heterónomo. La lógica y la ética son dos ramas que se deben y mayormente están relacionadas entre sí, se interconectan. De cierto modo, para que los sujetos, quienes viven en sociedad, alcancen su fin, que es el bien absoluto y la convivencia en armonía. Esto se lo plantea de esta manera porque el libro mismo nos expresa que el hombre está hecho precisamente para esto, este es su fin. Ahora comparando la relación que existe, una íntima relación que existe entre lo que es la moral y lo que es el derecho, pues tenemos como ejemplo que el derecho penal, el contenido moral que el derecho penal tiene, es patente o es latente. Por ejemplo, en esta rama encontramos robos, homicidios, tráficos de órganos, corrupción de menores, abuso de autoridad, entre otros delitos y conductas ilícitas que están tipificadas en los diferentes códigos orgánicos integral penal de los países. Entonces aquí vemos pues que el delito no es más que una conducta que la comunidad considera inmoral, y además de eso también se la considera como algo nocivo, algo dañino para precisamente los individuos que están y forman parte de esta sociedad. Entonces la comunidad obviamente quiere que estas conductas sean prohibidas y castigadas. La declaran delictuosas o negativas y se señalan penas para quienes las cometen. Entonces de esta manera vamos viendo de que efectivamente la relación entre lo que es la moral o lo que está socialmente dictaminado y por otro lado lo que es la ciencia del derecho, por supuesto que se relacionan precisamente porque se conectan el derecho en sus diferentes ramas y en sus diferentes postulados
hacen que precisamente la moral y la ética estén íntimamente ligadas. Por ejemplo, en otras instituciones del derecho, como lo es el civil, encontramos un alto contenido moral también, porque hallamos el tema de la protección de los valores de la familia, responsabilidades contractuales. En el caso del derecho mercantil, aunque las instituciones mercantiles, tales como los títulos de créditos, no son obra del artificio humano, perdón, lo que se protege jurídicamente en ellas es de nuevo pues, la responsabilidad contractual, precisamente esta responsabilidad moral. En otra rama, por ejemplo el derecho del trabajo, encontramos que aquí se vela por la dignidad de los trabajadores, encontramos un alto sentido moral y un alto sentido de lógica con los principios que se tienen en esta rama del derecho laboral. En el tema del derecho constitucional también hallamos y podemos ver reflejada esta íntima relación, debido a que toda constitución es un proyecto de convivencia social que debe implementarse para precisamente esto, el bien moral de los miembros de una determinada comunidad o de una determinada nación. Entonces, el derecho constitucional, dentro de sus grandes principios, pues encontramos que todos son morales. Por ejemplo, limitaciones a la autoridad, garantías a los subsidios, organización responsable de estos en la participación de decisiones políticas, entre otras cuestiones. Entonces vamos viendo y seguimos viendo cómo todo se conecta íntimamente con la moral con el derecho, y vemos cómo estas dos ramas y ciencias confluyen y una se alimenta de la otra. Es importante señalar que los temas morales, los temas éticos en la profesión, desde sus inicios se ha contemplado la deontología jurídica como esta ciencia que busca y que trata de enseñar que las cosas se deben hacer de la manera correcta, con un buen proceder. Entonces vemos, por ejemplo, como en las facultades se empiezan dentro de las mallas curriculares a impartir este tipo de cátedras. Esto debido a la mala imagen, por llamarla así, que se ha venido creando, y los malos conceptos y los malos prejuicios que se tienen y se han envuelto y se han creado alrededor de la rama jurídica, con abogados que se los tilda de una mala manera, con jueces que también se los tilda de una mala manera, y sobre todo porque el problema es que dentro de estos cuestionamientos y señalamientos se generaliza, y por el mal accionar de un cierto grupo o de individuos específicos que ejercen la profesión, no se debe condenar al resto del gremio. Entonces la cuestión aquí está en que estas situaciones sí pasan, y precisamente lo que yo mencionaba, se tiene este mal concepto y este mal prejuicio. Entonces los temas morales y los temas éticos que se relacionan con la lógica, pues tienden y empiezan a tomar mucho más forma para contribuir y ayudar en la formación de mejores abogados, y aportar y contribuir en la construcción de un mejor derecho, de una mejor manera y de una mejor forma en cómo se interpretan las normas y cómo se toman las decisiones sobre todo cómo se ejerce la profesión. Abogados, jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales que están relacionados e involucrados en este ámbito de la jurisprudencia. Entonces es importante pues que la ética, que la moral y que la lógica pues ya van íntimamente ligadas, que nosotros sepamos reconocer
esta relación que existe y sobre todo que seamos buenos profesionales.